Hola, hola, aquí estoy para tejer esta blusa. Tiene un punto muy bonito, da una forma preciosa a la blusa. Siempre les doy el múltiplo del motivo, eso quiere decir que usted la puede tejer con cualquier hilo y cualquier medida. Está tejida con 80 gramos de hilo y para tejer el short lo tengo en el siguiente video y tengo muy interesantes proyectos. Suscríbase para que los vea. Para tejer esta blusa usé este hilo, es cristal color esmeralda. Lo tengo en mi tienda en línea, lo voy a dejar el enlace para que la visiten y vean la variedad de colores que tengo. Aparte del cristal tengo otras líneas de hilos, se vende en gramos y en cono completo. El gancho que estoy usando es la letra B, que es 2.25 milímetros. Empiezo con 160 cadenas y 160 puntos altos, es un punto en cada espacio de cadena. El motivo es de 10 en 10, vamos a tejer hasta tener la medida, lo que es debajo del brazo, donde empieza el busto. Vamos a tomar la medida y tejemos de 10 en 10, que quede un poquito ajustada la cadena, porque como es la primera vuelta que vamos a tejer, tiene que ser un poco ajustada la cadena. Si no la quiere ajustada, la puede tejer a la medida que guste y le coloca una cadena o cordón tejido entre medio de esta primera vuelta de punto alto para que ajuste un poco. Voy a empezar la segunda vuelta con 3 cadenas para el punto alto, una cadena de separación, paso un punto y en el siguiente tejo el punto alto y paso 1, 2, 3 espacios y en el siguiente tejo un grupo de 6. Una cadena de separación y los últimos 3 puntos. Y vamos a repetir este mismo espacio que tenemos. Pasamos 3, el punto alto, una cadena, paso un punto para tejer el siguiente punto alto. Esto es lo que vamos a repetir, el grupo de 6 con una cadena y los 2 puntos altos con una cadena. Aquí pasamos 3, 3 y un punto. Es la segunda vuelta. Termino la segunda vuelta, deslizo en la tercera cadena y ahí tenemos la segunda vuelta. Voy a tejer la siguiente, la número 3, por debajo del espacio de cadena, deslizo y empiezo igual con 4 cadenas al frente del punto alto, tejo el punto alto. Ahí tenemos 2 puntos altos al frente. En el espacio de cadena vamos a continuar tejiendo los 3 puntos altos. Con la cadena en el mismo espacio, el siguiente grupo de 3. Ahí tengo 2, 3 y por la parte del frente los siguientes 2 puntos con una cadena de separación, el segundo y el grupo de 6. Esto lo vamos a repetir para terminar la vuelta 3. Aquí tengo el grupo de 6 y así vamos a continuar con la vuelta 3. Cierro la vuelta 3 en la tercera cadena, deslizo y empiezo la vuelta 4
tomando el punto de cadena para deslizar por la parte de arriba, y tejo 1, 2, 3 cadenas para el primer punto alto, y en el espacio de cadena tejo 2 puntos altos, una cadena de separación, 2 puntos altos y el último por debajo del punto alto. Aquí en el espacio de cadena tejo un punto alto, lo voy a tejer de 2 y 2 lazos, una cadena y de nuevo 2 y 2. Vamos a repetir este mismo grupo que terminamos. Aquí está el punto alto, 4 puntos altos, con una cadena. Ahí está un grupo de 4 con una cadena. Por la parte de arriba tomo el punto y ahí tenemos el grupo de 4. Es lo que vamos a tejer en la vuelta 4. Cierro la vuelta 4. Aquí tengo el grupo de 2 puntos altos con una cadena y deslizo en la tercera cadena y empiezo la vuelta 5. Por la parte del frente tomo el espacio que tenemos de cadena y tejo 1, 2, 3 cadenas. En el espacio de cadena 3 puntos altos, una cadena y 3 puntos altos, en el último punto alto tejo por la parte de arriba el punto alto, una cadena, por la parte de arriba tomo el punto y tejo en el espacio de cadena el grupo de 6 con una cadena de separación. Ahí tengo el grupo de 6, tomo el punto por la parte de arriba para tejer el punto alto. Así vamos a continuar para tejer la vuelta 5. Termino la vuelta 5, deslizo en la tercera cadena y empiezo la vuelta 6 por debajo del punto de cadena, deslizo y tejo 3 cadenas y vamos a repetir la vuelta 5 tejiendo el grupo de 6 con una cadena de separación. Aquí está el grupo de 6 y los 2 puntos por la parte de arriba con una cadena. Ahí seguimos en la vuelta 6. La vuelta 6 la voy a cerrar con una cadena y deslizo en la tercera cadena y empiezo la vuelta 7 por la parte de atrás del punto alto, deslizo y aquí tejo 1, 2, 3 cadenas y tejo en este espacio de cadena el punto alto, una cadena, en este siguiente punto alto tejo el punto alto, 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos, un punto alto al frente del punto y en el espacio de cadena 2 puntos altos separados de una cadena y repetimos la vuelta 7 en esta forma que vamos a continuar.
cierro la vuelta 7 en el tercer punto de cadena, deslizo y ahí tenemos la vuelta 7. Empiezo la vuelta 8 por debajo del espacio de cadena, deslizo y empiezo con 4 cadenas. Tengo 2, 3, 4 y por la parte de arriba voy a tejer el punto alto. Esta es la vuelta 8. En la vuelta 8 vamos a tejer un aumento porque estamos empezando el busto. Aquí vamos a aumentar. Este es el primero. Vamos a tejer 4, 3 y 4. Una cadena y de nuevo 4. Ahí tengo 2, tengo 3 y el último 4 y el punto alto, una cadena y de nuevo el punto. Ahí está. Aquí vamos a hacer el aumento. Son 2 puntos altos, uno en cada lado. Aquí vamos a continuar haciendo este aumento 4 y 4. No lo hice aquí para que este punto no abra demasiado este espacio. Vamos a continuar con la vuelta 8. Aquí en la vuelta 8 la voy a cerrar en la tercera cadena deslizo y empiezo la vuelta 9 tomando el espacio de cadena y deslizo para tejer. Vamos a guiarnos, aquí estamos en este espacio, vamos a tejer este que tengo, son 3, 4 cadenas, el punto alto. Aquí se tejen en este espacio, igual vamos a tejer 4 puntos altos. Una cadena y los siguientes 4 puntos altos. Aquí tengo 3 y 4 y de nuevo los 2 puntos altos, una cadena de separación y el siguiente punto, y así vamos a seguir para tejer la vuelta 9. Aquí termino la vuelta 9 deslizando en la tercera cadena y vamos a seguir repitiendo desde la vuelta 4 hasta la vuelta 9. Vamos a seguir con los mismos puntos. Vamos a tejer de la vuelta 4 a la vuelta 9. Vamos a repetir. Ok, les voy a indicar cómo empezamos la vuelta 10, porque aquí tenemos 4 puntos y 4 puntos. Y aquí tenemos 3 y tenemos 3 en las primeras vueltas. Entonces debemos de tejer solamente, aquí se cuentan los 3 y se cuentan los 3. Eso quiere decir que vamos a tejer en este espacio 3 puntos altos para que sean 4. Ahí están los 3 puntos altos. Y este es el cuarto punto para contarlo en esta forma. Una cadena y los 3 puntos. Ahí tengo 2, 3 y el punto. Ahí lo tenemos, el grupo, y tejemos en el espacio de cadena los 2 puntos altos separados de una cadena. Así vamos a continuar. Tejí hasta la vuelta 27 con los mismos puntos, repitiendo la vuelta 4 a la vuelta 9. Voy a tejer la última vuelta para ponerle la orilla a la blusa de la parte de abajo.
Aquí le doy la imagen completa. Esta vuelta parece que está como más grande, pero esto ajusta porque este tejido se extiende y esta vuelta ajusta la del punto alto. Voy a tejer. Aquí tengo una cadena y deslizo una cadena y deslizo en el punto alto una cadena. En cada espacio vamos a deslizar y tejer una cadena. Para que no se levante la orilla, porque si le tejo medio punto, pienso que se va a levantar toda la orilla y no va a caer como debe de ser. Una cadena, deslizo, una cadena, deslizo. Es solamente un punto deslizado en cada espacio. Aquí tenemos la cadena, una cadena en el punto alto, una cadena, y así vamos a seguir para terminar esta vuelta de la orilla. Aquí tejí la manga. Voy a tejer la siguiente manga. Les voy a indicar cómo se teje. Aquí tengo 5 vueltas. Esto es para cuando se levante el brazo, no estire la pieza de abajo, lo que es la blusa. Si usted la quiere más corta, le teje 3 vueltas, 4 vueltas, como guste, o más vueltas también. Queda debajo del brazo. He visto unas blusas que tienen solamente una sola vuelta. Esto queda pegado. Yo pienso que así, en esta forma, tiende a estirar el tejido de abajo. No sé. Solamente le doy la idea de que teja las vueltas que usted guste. Y lo importante es tejer a la medida del brazo la cadena que vamos a tener de 10 en 10, porque son 10 puntos de cadena por cada motivo. Aquí son 5 puntos. Quiere decir que vamos a tomarlos en cuenta. Los 5 más 5 que tejí, ya tengo 10. Y ya me voy de 10 en 10 hasta cerrar la cadena en este punto alto. Voy a tejer esto. Aquí les voy a indicar cómo separé el espacio de cada manga. Aquí está un motivo y cuento 1, igual que en la parte de la espalda, 2, 3 y la mitad. Igual acá de este lado, donde vamos a tejer la manga, aquí está el motivo y cuento 1, igual que en este lado, vamos a tener 3, 2 y 3, y aquí está la mitad. Aquí ya está separada la manga. Tengo el hilo para empezar a tejer. Vamos a tomar este punto que está fuera del motivo y este que está fuera del motivo. Estos 3 que tenemos aquí, ahí están los 5. Este es el de en medio, es donde están el grupo de 3 y 3. Y nos basamos de este de en medio para tomar 2 y 2 de cada lado. Y así tenemos los 5. Y así vamos a tener en una forma centrada los 5 puntos altos que vamos a tener de base. Empiezo con 3 cadenas y voy a ir tomando un lacito del punto alto y el lacito de la cadena. Así tejo el segundo punto alto. Igual en el tercero, el lacito de la cadena. Y el siguiente, el del punto alto y el de la cadena, para tomar 2 hilos. Ahí ya tengo 4 y el último son 5. Voy a tejer las 5 vueltas con los 5 puntos altos. Ok, como ya les mencioné, aquí tengo los 5 puntos y vamos a tejer 55 cadenas para tener un total de 60 puntos para la manga. Voy a empezar a contar para tener 55 cadenas. Aquí tengo las 55 cadenas, las tengo en forma recta sin doblar. Vamos a tejer un punto deslizado en este espacio.
Lo voy a colocar en esta forma y lo deslizo en la tercera cadena que quede para la parte de afuera, porque aquí tenemos el tejido al lado derecho, la parte de abajo. Esta es la orilla de la blusa. Aquí tenemos la manga. El hilo nos va a quedar en la parte de abajo, ahí lo tenemos, y así vamos a empezar a tejer. Es la misma base que tejimos, pero esta la hicimos sobre el punto alto, y aquí tenemos la cadena. Voy a empezar deslizando una cadena. En la siguiente cadena deslizamos también, y aquí empiezo con 1, 2, 3, 4. Voy a tejer 5 cadenas y paso un espacio de cadena y en el siguiente un punto alto. Paso 3 puntos, 1, 2, 3, y en el siguiente el grupo de 3, una cadena y en el mismo espacio los 3 puntos altos, y paso 3, 1, 2, 3, y en el siguiente el punto alto, una cadena y paso un punto y en el siguiente el punto alto. Vamos a repetir esto mismo. Aquí pasamos una cadena, aquí 3, una cadena y una cadena, hasta llegar al espacio que tenemos acá antes de los puntos altos. Este es el lado derecho del tejido, igual que en esta parte. Aquí lo empecé el tejido en la vuelta, tejí para este lado. Este es el lado revés. Estoy afuera, en la parte de abajo. Aquí vamos a continuar. Para cerrar la vuelta voy a tomar los puntos, le muestro para que no vaya a tener problemas. Este es el lado derecho del tejido. Aquí sube para arriba las 5 vueltas y paso una cadena, 2 puntos altos, que son los 3 puntos que se deben de pasar para tejer el grupo de 6. En el mismo espacio estoy tejiendo los 6 puntos altos separados de una cadena. Y tengo 2 puntos altos y una cadena, son los 3 puntos. Y en la cuarta cadena deslizo y ahí está la primera vuelta. Ahora ya tenemos la guía, esta primera vuelta, para seguir los mismos puntos que se van a tejer, así como estuvimos tejiendo toda la parte de la blusa. Aquí tejo 5. Aquí en el espacio de cadena tejemos 4 y 4 separados de una cadena. Así lo tejimos exactamente en las vueltas de la blusa. Vamos a continuar para tejer 8 vueltas, como tenemos aquí la primer manga. Aquí tengo el grupo de 8 separado de una cadena y continuamos. Aquí ya están las mangas, son 8 vueltas y la orilla la tejí igual que la parte de abajo de la blusa. Ahí está la blusa ya terminada, espero que le guste. Si es así, comparte el video. La blusa está preciosa. Regáleme un like. Cualquier pregunta, aquí estoy con todo gusto. Y nos vemos el próximo. Gracias, un abrazo para todos. Bye bye. No se olvide suscribirse.